En el siguiente apartado, descripción de aislamientos acústicos y demás medidas correctoras, vamos a analizar los aislamientos acústicos que tienen que garantizar los cerramientos que delimitan el local y la posible implementación de medidas correctoras. Como puntos importantes, el cálculo del aislamiento acústico de medianeras, forjados y fachadas y la prescripción de medidas correctoras, pueden ser silenciadores, rejillas acústicas, pantallas, para las cuales tenemos que facilitar los valores de aislamiento proyectados y el nivel de presión sonora que resulta cuando se implementan estas medidas. Lo que vamos a hacer es proponer diferentes trasdosados a los cerramientos existentes para proveerlos de aislamiento acústico suficiente. Y además, si los resultados iniciales lo recomiendan, veremos qué medidas correctoras va a ser necesario incorporar. Veamos el aislamiento acústico a adoptar. A modo de ejemplo, vamos a analizar el trasdosado que es necesario incorporar a la medianera que calculamos en el apartado B para garantizar los valores de aislamiento que se establecen en la normativa. Recordemos el punto de partida. Las soluciones de medianera que conforman la guardería tienen un aislamiento RA que oscila entre 44 y 52,5 decibelios. Vamos a recordar los diferentes matices que tienen los indicadores. Nosotros tenemos este aislamiento expresado en términos de RA, que es un aislamiento inherente a la solución constructiva, que no tiene en cuenta ni las transmisiones por flancos ni las características de los recintos colindantes. En cambio, la diferencia de niveles de NTA que tenemos que garantizar es un indicador que se mide in situ, que tiene en cuenta las transmisiones indirectas y que depende de las características geométricas y acústicas de los recintos colindantes. Recordemos que estos indicadores se desarrollaron en el tema 5. Sabemos que el valor de aislamiento que tenemos que garantizar es una diferencia de niveles de 60 decibelios. Nuestro objetivo está, por tanto, en conseguir un valor de RA para la solución de medianera que sea superior a 60 decibelios y minimizar en la mayor medida posible las posibles transmisiones por flancos. En el catálogo de elementos constructivos no disponemos de información sobre trasdosados con doble hoja de yeso laminado. Por lo tanto, vamos a recurrir a fabricantes, a información que nos faciliten fabricantes o bien a agrupaciones. A modo de ejemplo, hemos traído a la presentación la mejora de aislamiento por trasdosado recogida en el catálogo de AT Díaz Felma, que es la Asociación de Fabricantes de Yeso Laminado y Lana Mineral. En este catálogo encontramos una solución de trasdosado sobre un elemento base similar al que tenemos nosotros. Esta solución está resuelta con doble placa de yeso laminado, arriostrada al elemento base y dispone en la cámara de aislamiento, en este caso concreto de lana mineral. Esta solución ensayada garantiza un valor de RA de 64 decibelios, así que a priori podemos considerar que es suficiente para garantizar esta exigencia que tenemos de diferencia de niveles de 60. Es muy importante que recordemos que cuando hemos calculado por la ley de masa el aislamiento del elemento base, hemos partido de una situación conservadora, es decir, hemos considerado solo la hoja que recae en nuestro local y que por tanto, pues este aislamiento es más reducido que el que tendríamos si consideramos las dos hojas. Pero en el caso del trasdosado, el hecho de incorporar la solución de trasdosado a un elemento con menor masa es más favorable que si consideramos la solución constructiva completa. Tenemos que recordar que el incremento de RA depende de la masa del elemento base y mientras más elevada es la masa de este elemento, más reducida es la mejora de aislamiento. Es decir, que cuando se ensaye in situ y por tanto se tengan en cuenta las dos hojas de fábrica, el resultado de aislamiento que podemos obtener va a ser menor. Por lo tanto, son muy importantes las condiciones de montaje de la solución constructiva. En el ensayo que se recoge en el catálogo de AT Díaz Felma se indica que es un trasdosado arriostrado a la fábrica. Recordemos que mientras mayor sea la independencia entre el elemento base y el elemento de trasdosado, mejor será su comportamiento acústico. Con lo cual lo que vamos a hacer es prescribir esta solución de trasdosado, pero incorporando
un elemento que independice ambas hojas. Por tanto, resulta la siguiente sección tipo que recogeremos en la información gráfica de nuestro estudio acústico. Tenemos el elemento base persistente, una cámara de aire calculada para 7 centímetros, en la que se incluye el relleno absorbente, que se podrá ajustar según indicaciones del fabricante o suministrador. El espacio libre de la cámara no será inferior a 2 centímetros. Se añade un trasdosado acústico formado por doble placa de cartón yeso de 15 milímetros y relleno absorbente. En este caso, lana mineral de espesor 40-50 milímetros según suministro de fabricante, con una densidad no superior a 70 kilogramos metro cuadrado. La sujeción al elemento base se realizará mediante aisladores Senor. Además, se garantizará que se minimizan las transmisiones por flancos en la parte superior e inferior, incorporando tacos perimetrales o bandas fonoabsorbentes. El resto de comprobaciones se pueden ver en el apartado E.1 del estudio acústico desarrollado en el tema 9. Por último, no se considera necesario la implementación de medidas correctoras. Bien, llegamos al apartado F de la memoria, que realmente es el apartado principal. Es el apartado resumen, donde justificamos con nuestros cálculos preoperacionales que una vez puesta en marcha la actividad no producirá unos niveles de emisión que incumplan los niveles establecidos en el reglamento. Por eso hablamos de cálculos preoperacionales, porque se realizan antes de que la actividad realmente esté operando allí. Y con ellos intentamos cubrir los supuestos, estimar valores de nivel de presión sonora que entendemos que se van a producir allí a partir de los datos que ya tenemos de nuestro estudio acústico y de nuestro local. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Pues hasta ahora lo que hemos hecho es comparar las soluciones de aislamiento con los valores mínimos que tienen que cumplir. Y por tanto lo que hemos hecho es, en nuestra memoria de forma previa, hemos diseñado soluciones constructivas adecuadas, que en la mayoría de los casos las vamos a elegir en base a su índice R/A, que son soluciones que entendemos suficientes y que están previstas para que cumplan los valores de aislamiento mínimo de la tabla 10. Recordemos que esos valores de aislamiento de la tabla 10 vienen expresados en valores de sus NTA, que no son sino comprobaciones in situ. Por tanto, insisto, hasta ahora lo que hemos hecho es diseñar soluciones constructivas con un RA suficientemente holgado para llegar al momento de comprobación con un margen suficiente para que las comprobaciones in situ, que son esos valores de sus NTA que marca la tabla 10, se llegue a ellos con holgura y se llegue a ellos con cumplimiento. En este apartado ahora lo que vamos a hacer es comprobar el resto de exigencias en el reglamento, pero a partir de esas soluciones constructivas diseñadas que queremos adoptar y que queremos construir en nuestro local y que vamos a construir en nuestro local. ¿Qué comprobaciones nos quedarían? Pues tenemos que justificar los valores de transmisión a colindantes. Ya vimos que esto es una comprobación diferente, es decir, una vez que yo ahora conozco el nuevo valor mejorado de aislamiento de la medianera, lo que tengo que comprobar es si a partir del nivel de presión sonora que se origina en mi local y con el aislamiento que ahora nuevo se nos interpone, le llega un nivel de presión, se registra un nivel de presión sonora en el recinto colindante sensible muy alto, muy bajo o adecuado al reglamento. La comprobación F2 pues se refiere al cálculo de elementos mínimos. Como ya hemos elegido elementos de medianera y elementos de forjado, en nuestro caso lo único que nos quedará por comprobar es si la fachada reúne valores suficientes de aislamiento. En la comprobación F3 comprobaremos los valores de imisión en áreas exteriores. Es decir, comprobaremos si esa actividad que tiene encerrada unas fuentes de 203 decibelios con un nivel de aislamiento que ya hemos definido, pero también tiene fuentes exteriores, veremos cuál puede ser la posible imisión en áreas exteriores. Y por último, en otras comprobaciones, pues veremos cómo es el control de reverberaciones. No todas las comprobaciones de F1 y F4 las vamos a revisar en esta grabación. La documentación del tema 9
se hace de una forma pormenorizada, se ha hecho de una forma pormenorizada y entendemos que es suficientemente legible y se puede seguir bien. Y aquí se trata, como en el resto de apartados, de hacer el mayor hincapié en aquellos puntos importantes, dejando al participante en el curso que tranquilamente repase los otros apartados que no se abordan en esta grabación en el tema 9. Vamos a seguir con el apartado F y entramos en el primer punto de comprobaciones, en el punto F1, que sería la justificación de valor de transmisión a colindantes. Hay una serie de comprobaciones en vuestro tema 9 y aquí vamos a analizar, a título de ejemplo, pues la denominada comprobación primera, que representa a situación de colindancia con el uso colindante 1, 2 y 3 según vuestro plano, y a partir de un nivel de presión sonora previsto en el uso colindante 1 que no se debe superar. Es adecuado que identifiquéis dónde se produce ese uso colindante 1, en este caso se indica que es la izquierda según se entra el local, que es un uso residencial y que es una vivienda unifamiliar en la calle que corresponda. Más claramente, si este es nuestro local, pues estamos comprobando qué ocurre con el colindante que está a la izquierda, que es una vivienda unifamiliar y con sus recintos interiores. Ya vimos en nuestra formulación que existen, pues eso mismo, formulaciones preoperacionales que permiten estimar, predecir ese nivel de presión sonora a partir de datos conocidos, y os recomendamos que en vuestras memorias podéis seguir un cuadro similar a este en el que de forma ordenada pues se exponen los factores que forman parte de esa formulación. Una vez hubiéramos hecho nuestro conjunto de comprobaciones F1 que están reflejadas en vuestro tema 9, no solamente la menera sino también los forjados, podemos dirigirnos hacia la comprobación de F2, cálculo de aislamiento mínimo en fachada. Este aislamiento mínimo hay que recordar que no está regulado por la tabla 10 porque a pesar de ser una actividad ruidosa, una actividad de 80 decibelios, precisamente por no alcanzar un nivel demasiado elevado dentro de esa actividad ruidosa, no se exige un aislamiento mínimo de fachada que superar, sino que ese valor de aislamiento de fachada será deducción, será el suficiente para que se cumplan el resto de comprobaciones. En este caso utilizamos una formulación la más sencilla porque nos avala también el hecho de que
el local emisor tiene una distancia razonable de separación al punto de comprobación, que se sitúa sobre o se sitúa a partir y hacia exterior y hacia afuera del límite de parcela, y como tenemos esa distancia que nos separa, que nos ayuda, pues simplemente, que además no está valorada en esta formulación, pero como decimos, como vamos sobrados, vamos a utilizar una de las formulaciones más sencillitas, en la que el nivel de presión sonora de la actividad queda ahí reflejado, también queda reflejado el nivel de presión sonora máximo en el exterior, que vendrá en este caso dado por la tabla 7, para zona día y tarde, para el horario día y tarde, como bien refleja en vuestro tema 9, y despejando el valor suficiente de REA de fachada, deduciríamos que por la comprobación de emisión al exterior simplemente es suficiente con que la actividad contara, la fachada contara con un aislamiento global de 34,5.